Buenas noches amigos de Kilómetros de Vida. Estamos en un nuevo episodio de marzo, mes de la salud mental y emocional. En este caso estamos con Viviana Ponce León. ¿Cómo está Vivi? Muy bien. Vamos a estar hablando de la depresión en los adolescentes y las consecuencias que puede traer tanto cognitivas, socialmente, emocionalmente y físicamente. Así que vamos a arrancar con Vivi. Vivi, ¿cómo estás? Bien, un gusto poder compartir este tiempo con vos. Vos llevas adelante tratamiento en adolescentes que están en situación de depresión o con algún inconveniente mental. Ujú. En realidad, en muchos casos, si vienen con una consulta puntual por esta ideación suicida, pero en realidad en otras ocasiones se va dando en el mismo discurso del adolescente. O sea, esto nos habla que muchas veces ni ellos mismos tienen conciencia del nivel de pensamientos que están manejando, ¿no? Y surge en la sesión. En los adolescentes hoy en día, ¿por qué se está elevando cada vez más estos casos de personas de niños o adolescentes que tienden a Ujú, autolesionarse o a ujú, tener estos pensamientos ujú, oscuros o raros que no se veían antes? ujú, ¿Cuál puede ser el ujú. motivo? Creo que la clave acá es posicionarnos en cómo se mira la salud mental hoy y es esta mirada biopsicosocial donde contempla al sujeto en todas sus dimensiones. Eh, Toda situación, toda problemática tiene una consideración desde esta mirada, desde un contexto, de un entorno, desde lo biológico, lo emocional, entonces es multifactorial. No hay una sola causa, sí hay predisposiciones, pero siempre las causas son múltiples, contexto, experiencias, vivencias, etcétera. ¿Cuáles son los principales signos de alerta de los adolescentes o de los niños que están llevando adelante una severa depresión que tiende a lastimarse, o se tiende que ellos se Uh -huh. lastimen o que tengan estos pensamientos Uh suicidas en algunos -huh. Uh casos? -huh. También los podemos mirar en estas tres áreas, biológicas, psicológicas y contextuales. Los signos de alerta o de alarma se dan en estas tres dimensiones. Si lo vemos desde un punto biológico, puede estar afectando, se puede ver en su imagen, en su descuido personal, en la higiene. En cuanto a lo contextual, se ve en el aislamiento, que generalmente Mm. eh, recurren a estos espacios de estar solos, de estar en cama, de estar encerrados, eh, muchas veces en un ámbito de oscuridad, pero el aislamiento es un tema, un indicador muy puntual y a veces en la manifestación de su propio discurso, ¿no? Si me voy, ¿quién me va a extrañar? Si no estoy, Mm. ¿a quién le hago falta? ¿O para qué seguir con esto? Pequeñas eh, Alarmas. discursos, alarmas que son muy importantes a observar. Aparte, en estas situaciones también se ve un desmejoramiento físico, ¿no? Se Sí, empiezan a dejar sí. estar o alimentarse más, alimentarse Uh -huh, menos, uh -huh, dejarse el pelo uh largo, -huh. descuidarse físicamente también, Exacta, ¿no? exacto. Lo que decís en la alimentación es clave, porque esto de ir contra mi propio cuerpo, el daño Mm. que le hago a mi propio cuerpo, comienza muchas veces con esto disfuncionalidad en la alimentación. Tanto sea para un extremo, como es privarme de alimentarme adecuadamente, lo que puede rozar patologías como la bulimia, la Mm. anorexia, o el otro extremo, que es una ansiedad Claro. con foco en la comida, ¿no? Pero eso ya me muestra una disfunción y un bajo eh, recurso en el autocuidado, ¿no? Igual lo podemos ver en conductas de gran riesgo o exposiciones a poca conciencia, ¿no? Del cuidado de mi cuerpo en cuanto a velocidad para conducir una moto, un vehículo, a riesgos en esto de lo que puedo hacer en grupo, con amigos, ¿no? Me Claro. animo a... esto también son alarmas que quizá estamos acostumbrados a pensar que la depresión es una conducta aislada, solitaria, pero
muchos casos puede haber depresión, aún con manifestaciones de conducta Normales. normales o exageradas en cuanto a riesgo, ¿no? Ah. También puede suceder. Sí, aparte, como decís vos, lo vemos mucho en videos de gente que hace saltos de un Ajá, edificio a ajá, otro, ujú, ujú. o por ahí son los X Games que le dicen que Sí, son deportes arriesgados, pero hay algunos que van un poquito más allá, sí, o sea, ya sí, poniendo en riesgo su sí, vida exacto, directamente. exacto, sí, Y sí. bueno, por ahí yo como lo veía, no lo veía a Ujú, eso como ujú, una ujú, tendencia a la depresión. ujú, ujú. Yendo un poquito más adelante, ¿hace cuánto que viene este tema de los pensamientos oscuros, ¿no? Vamos a decir, Sí, pensamientos oscuros sí, en los adolescentes? sí. ¿Cuándo empezó a incrementarse esto? ¿Cuándo vos lo Ujú. notaste? Pasa que quizá lo detectamos ahora con mayor facilidad por la exposición que hay, ¿no? Mm, Ahora es muy ya normalizado que veamos un video de un adolescente relatando cómo se siente. mm, Quizá esta exposición nos lleva a evidenciar que realmente hay muchos casos, pero eh, entiendo que desde esta generación Z, generación de cristal, todo lo que mm, estamos viviendo generacionalmente, expone cada vez más la fragilidad mm, en el sujeto, en el adolescente, en el joven. ¿Fragilidad en qué sentido? Una inadecuada gestión emocional en cuanto a la tolerancia, a la frustración, en mm. cuanto a las esperas, en cuanto a esto. Parecería que hay cosas que me rompen enseguida, ¿no? Y me desarman. Una mala experiencia vivida en la infancia me rompe, me trauma, ¿no? Es como que se hace muy fuerte este trauma cuando a veces generaciones anteriores, habiendo pasado por situaciones similares, Sí, tenían una fuerza diferente para enfrentar situaciones, ¿no? Me refiero con esto a situaciones como una burla de un compañero o una falta de aceptación en el grupo, cuestiones que se pueden dar que vienen de toda la vida, que vienen de de toda la toda vida la y de vida, toda la humanidad. exacto, pero estas generaciones puntualmente hay esta fragilidad de fondo, ¿no? Que una situación así puede realmente hacerme Romperlo. sentir falta de aceptación y la autoestima y un montón de componentes, ¿no? Que hacen que estos pensamientos se fortalezcan. ¿Qué rol juega, lo hablaba recién, el bullying en la escuela? Sí. Primero hay que entender bien el concepto de bullying. Bien. A veces los niños de nivel primario dicen, es muy normal escuchar, bueno, me está haciendo bullying. Mm, Y en realidad, bueno, se burló del compañero, le puso un claro. apodo. O sea, el concepto de bullying es una constante conducta de desvalorización, de burla, de discriminación. O sea, cuando Es lo se que hace vemos en un las películas de constante. Estados Unidos. Sí, ese es como el Eso es bullying. modelo típico, sí, Claro. que entendemos de bullying. Sí lo vivimos, sí existe, sí está, pero a veces le ponemos nombre bullying a situaciones de burla, discriminación, escasas habilidades sociales, pero claro que afecta, ¿por qué? Porque el adolescente, algo que necesita de modo vital es el ser aceptado y el construir vínculos saludables y fuertes con sus pares, ¿no? Y la presión por parte de los padres, tanto académica como deportiva o social, también Ujú, tiene su ujú, repercusión, ¿no? ujú. El constante es esta fragilidad, ¿no? Que hablamos. Sin querer, una generación anterior, como el de padres más fuertes en carácter, nos ponemos en un lugar de demanda, ¿no? Que mi hijo sea lo que yo no pude lograr, que Claro. sea el jugador de fútbol que va a sacarme los problemas económicos que trae, que arrastro.
o esto de tenés que ser como tu hermano mayor, toda una serie de cuestiones que en el discurso cotidiano, a veces sin ser conscientes del todo, decimos y causa presión, causa una demanda y muchos de los adolescentes se ponen en este lugar de tener que responder y a la vez darse cuenta que no tienen los recursos o a veces el interés de meterse en ese molde que como padres esperamos, ¿no? Y esto sin duda produce una baja autoestima, una desvalorización y una falta de reconocer qué me distingue, cuál es mi capacidad, cuál es mi esencia, qué es lo que tengo para mostrar a otros. No lo veo, no lo encuentro, entonces esto influye justamente para que esos pensamientos de desvalorización se hagan sólidos y fuertes, ¿no? Y por ende funciona en consecuencia de esa manera de pensar. Hablaste de autoestima. En un adolescente, la autoestima depende obviamente de la bajada de línea de los padres, o sea, del diálogo y la conversación que tiene con los padres. Por ahí uno que nace en una casa donde esté acostumbrado a la violencia verbal, la autoestima baja muy, muy drásticamente. Sí. ¿Cuáles son las recomendaciones que le das en estos casos cuando te viene alguno de los chicos para que vos notás que la autoestima que tiene es muy baja? Sí. ¿Cuál es el primer empujón que le das a ellos? Sí. La autoestima se construye, Claro. ¿no? No es algo que, como bien te referías, lo construimos desde pequeños, entonces se nota en la adolescencia esa carencia, ¿no? La pensemos como una vitamina que necesito tanto consumirla diariamente, tenga la edad que tenga, seas niño, adolescente, joven, adulto, tercera edad, necesito consumir esta vitamina D diaria, autoestima, autoeficacia y autocontrol. Son tres vitaminas que tengo que sentirme fortalecido con ellas, con Claro. entrenarlas, consumirlas y darlas. Si tenés la ocasión de ser padre, ser docente, ser profesional, me gusta mucho compararlo con un tanque, ¿no? De combustible. Entonces, la autoestima, la autoeficacia, el autocontrol se nutren o se tienen que llenar al igual que un tanque de combustible para que me permitan llegar a alcanzar metas, a alcanzar objetivos, a trabajar en mi interior. Entonces debemos intencionalmente decirlo en mensajes y con una demostración comportamental, ¿no? Y ahí tenemos para otro tema, los lenguajes del amor, que también es muy interesante poder verlo y detectarlo, ¿no? Sí, es imposible no meterse en un tema y empezar a ramificar todo para todos lados. En este caso, bueno, estamos hablando de la autoestima y el autocontrol. ¿Cuáles son las estrategias que vos llevas adelante con los chicos? ¿Cómo es el trabajo de entrada que tenés con ellos? Bueno, primero es detectar a través de test proyectivos, entrevistas, recursos que tenemos, cómo es ese nivel, cómo es ese concepto de sí mismo que tienen, ¿no? Cuánto de su propia identidad están abrazando, construyendo, identificando. Entonces, partimos desde allí. Si hay una autoestima muy debilitada, bueno, cómo se sana en un autoconocimiento, ¿no? Detectando cuáles son esas capacidades que te distinguen, Claro. cuáles son tus intereses, no tienen que ser necesariamente iguales a del grupo de amigos, Sí, de o los de tu compañeros. papá, que por ahí es lo, Ni no, hablar. papá abogado, mamá Sí, abogada, vos tal tenés que cual, ser abogado. tal cual, tal No, cual. yo quiero ser Sí, pintor, sí. yo quiero Entonces, ser actor. reconocerlas, Claro. valorarlas y ver de qué forma me doy a conocer con eso que me distingue. Cuando logro encontrar esto que me gusta,
puedo a través de un dibujo darme a conocer, aunque sea en el grupo el más callado, el más introvertido. Hay formas en que puedo presentarme y decir, bueno, esto es lo que soy, esto es quien puedo mostrar al resto, pero pasa por una autovaloración primero, ¿no? El espacio terapéutico propicia este autoconocimiento y valoración de sí mismo clave para poder tener una parada en la vida y ante los conflictos también, ¿no? Que es lo que dispara por ahí estos pensamientos, ideas, bueno, que si no las resguardamos, no las vemos y pueden correr riesgos, ¿no? De estas conductas disfuncionales que pueden terminar en ocasiones con finales fatales, ¿no? Hablábamos de la idealización, como decía, te decía Sí, recién, papá abogado, mamá sí. abogada, vos tenés que ser abogado. Mm, También lo vemos con otras cuestiones. Uno de los casos yo creo que más repercusión tiene es, mira, yo soy gay. No, sí, vos no sos gay. sí. Esos sentimientos, esas emociones reprimidas también tienen Ujú. mucha repercusión en lo Sí, que es los pensamientos sí, oscuros o suicidas, ¿no? sí, sí, sí. Tienen un patrón común, ¿no? Es la falta de o la necesidad de sentirme aceptado, de saberme aceptado. Eh, Aun cuando esté atravesando estos episodios en los que una identidad se está Claro, construyendo, necesito saber que soy aceptado a pesar de diferente forma de pensar de mis padres, en claro. este caso, ¿no? Es algo que los seres humanos traemos como en nuestro interior de un nivel más profundo, la necesidad de aceptación. Y eso el adolescente, justamente en esa crisis que está pasando, cambios, busca y necesita, y a veces un motor que lo lleva a conductas disfuncionales, la falta de saberse aceptado. Por eso como papás o docentes lo que debemos apuntar ahí es decir, listo, te acompaño en este proceso de construcción de identidad, pero no dudes que estoy, que te amo, Claro. que acá tenés un lugar para hablar, para ser escuchado, aunque eso genere espacios donde como padres debemos orientar, debemos No. decir que no, debemos poner límites, pero cuando se hace en un espacio cuidado, siempre es saludable, siempre es Es muy saludable. finito. Es Es muy muy finito. finito todo el hecho Sí, sí. de tratar de poner límites, de generarle una conducta, un hábito Ujú. y aceptarlo bueno, esta cuestión es muy extrema, Sí, pero aceptar de que no quiere ser doctor, que quiere sí, ser sí, artista, de que no le gusta ser de tal equipo, no quiero ser del otro, no, pero vos sí, tenés que ser esto, sí, porque yo soy así, yo quiero que... sí, O sea, es muy sí, finito todo el sí, límite que sí, tenemos entre una cosa y la otra. sí, No pasaba antes eso. sí, sí, O sea, venimos de sí. una generación de padres que esto es así y esto es así. Ujú, ujú, Punto. sí, Y a otro sí, tema. sí. ¿Qué consejos le das a los padres, en este caso, para llevar adelante una crianza sana, cuando hablamos de sano es salud mental Funcional, sí. y Ujú, emocional, que es lo que ujú, estamos hablando sí. en este mes? ¿Cuáles son los consejos que vos le das para que lleven adelante dentro de toda enseñanza y eh, una vida pacífica entre el adolescente que arranca en los 12 años hasta que se va Sí, del colegio? sí. El consejo es siempre hacer Mm, presencia, no desde la perfección, claro, pero el hacer presencia implica una escucha atenta realmente, dejar nosotros los dispositivos, mirarnos, animarlos a que nos miren, pero ser intencionales en generar momentos. Por ahí pasa que, bueno, muchos trabajamos todo el día, bueno, sí, ¿en qué momento lo hago? Se puede hacer. Puede ser en el momento en que comemos juntos,
en el momento en que vamos a hacer una compra, pero el que ellos sientan que estamos para ellos, disponibles, ¿no? Como todo hay que tener cintura, manejarlo, no tener temor de decir no, un no firme, cuando sabemos que hay un riesgo, que tal amistad veo que puede tener un riesgo, tal contexto al que vas podés estar en riesgo, entonces digo que no. Se puede enojar, puede estar malhumorado, pero aún en la forma en que comunicamos, el impacto de un no es diferente, ¿sí? Entonces, ponerme sí como una referencia, no como un modelo a seguir, pero Claro. sí como una referencia de que yo también estoy intentando mejorar y cambiar. Y eso me acerca, eh, porque está bueno que cuando se vean mis propias vulnerabilidades, reconocerlas y decir, bueno, hijo, yo también estoy trabajando. El perdón, a veces, en muchas ocasiones, tengo que volver a pedir perdón, decir, mira, no te comuniqué de la forma mejor en que debería haberlo hecho, lo puedo hacer mejor, pero aún así siendo referente en hábitos, referente en permanecer tras un objetivo, tras una meta, el estar ahí. Ser ejemplo. Ser ejemplo no ligado a la perfección, Claro. ¿no? Y eso también nos saca una mochila importante. Claro, sí, ser líder y ser ejemplo de trabajo, de hábitos, de conducta, no vos tenés que ser lo que yo soy, porque ahí arrancan después los pensamientos, no, pero yo no voy a llegar a él, no tengo como, no soy como él, y empiezan las comparaciones, y yo creo que cuando arrancan las comparaciones es cuando empiezan a fallar. Tal cual, y ahí es donde esa depresión, esa tristeza, esa decepción comienza a ser depresión, ¿no? Y cuando el adolescente, por más que tenga pocos años vivido, vive en algo que pasó, en ese no, en esa no aceptación, en esa no presencia, en ese trauma, en eso que vi, me rompió, en eso que viví, no lo puedo hablar. Entonces, eso detiene al adolescente y la depresión es exceso de pasado. Miro demasiado el pasado y estoy ahí. Claro. Y no me permite avanzar. Entonces, cuando veamos esto en nuestros hijos, el que no puede avanzar, el que no, bueno, ¿qué hay que rompió en su interior? Generar hablarlo, quizá, bueno, no es conmigo, bueno, pido ayuda, ¿no? Claro. La contracara es la ansiedad, exceso de futuro. Estoy demasiado allá adelante. Entonces, siempre cuando la salud mental no es liberarse de problemas, no, es equilibrio. Un día sale mejor, otro día no tanto, pero es esa búsqueda, ¿sí? Pero siempre es hablando, comunicando, pidiendo ayuda, es el contexto saludable que buscamos, ¿no? En familia. Bueno, Vivi, muchas gracias por este tiempo. Por favor. Ha sido muy, muy productivo y espero que le haya gustado a la gente. Tenemos Muchas muchísimo gracias. más para conversar con ella, con Dani, con la gente del Centro Dejando Huellas, que nos han abierto las puertas para poder llevar adelante 2 entrevistas. Y bueno, les agradecemos. Los esperamos en el próximo episodio y esperemos que se suscriban a nuestro canal y que nos sigan acompañando en las redes sociales como lo vienen haciendo. Tanto nosotros en Kilómetro de Vida como el Centro Dejando Huellas. Muchas gracias, Vivi. Adiós, muchas gracias.